¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ideas Net. Hoy vamos a platicar de podcasting en el 2022 para saber si es tarde, si es temprano, si estamos a tiempo de iniciar un podcast o de fortalecerlo. Vamos a platicar de tendencias, vamos a platicar de mejores prácticas, todo relacionado al podcasting. Y para eso invité a mi compadre, experto en el tema y buen amigo Raúl Muñoz de N Media. Bienvenido, compadre. ¿Qué tal, Samer? Sam, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia aquí de NET y un gusto estar por acá, ¿no? Ya tenía ganas de participar aquí y tenemos muchas cosas interesantes y la pregunta que si es a tiempo para iniciar un podcast, la verdad es que sí y ahorita vamos a platicar por qué. Cuéntanos un poquito, Raúl, de tu experiencia en este mundo del podcasting, porque tanto eres productor como también eres host de tu podcast, ¿no? Titanes. Sí, fíjate que entro al podcast por una exploración, meramente exploración de querer desarrollar habilidades de comunicación, de poder realzar mi network y mis relaciones personales que yo tenía en ese momento y también tener una excusa de poder compartir y dar valor ahí a la audiencia que teníamos en ese entonces, ¿no? Así inicia, muy egoísta, la verdad es que te puedo decir que muy egoísta, como cualquier proyecto personal que le inyectas energía. La verdad es que fue con las ganas de poder tener esta excusa de aprender, de conseguir mentores gratuitos, porque créeme que es una buena tarjeta de presentación el hecho de que en lugar de yo decirte, Sam, vamos a tomarnos un café y a platicar, el hecho de decirte, oye, vamos a grabar una entrevista porque Claro. quiero que platiques algo de ti y en ese proceso yo también voy a aprender. Entonces, viéndolo de esa manera me ha servido mucho y sí, te platico que desde el 2018 lanzamos el podcast. Casi por accidente y por añadidura, se dio la oportunidad de que más personas y colegas como que me preguntaron y, oye, yo también quiero lanzar mi podcast, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes apoyar? Y así empecé como productor freelance y hasta este momento ya formando el equipo de NMedia y lanzando producciones hasta originales y haciendo todo un serie de cosas que jamás me hubiera imaginado en ese entonces. Oye, aquí mientras estabas platicando, te estoy escuchando y tomando unas historias. Y ahorita vamos a platicar sobre todos los contenidos que se derivan desde un podcast, pero uno también es el tema del behind the scenes. Y bueno, ya estoy mezclando muchas cosas. Cuéntanos, Raúl, ¿de qué temáticas te ha tocado producir los podcasts? O sea, porque no nada más de negocio, sino te ha tocado una variedad ahí interesantona, ¿no? De las temáticas de los podcasts que produces. Sí, fíjate que, digo, poniéndolo en perspectiva, las principales temáticas hoy en día que consumimos en general la audiencia que escucha este tipo de contenido es de negocios, entretenimiento o bienestar o salud, ¿no? Y en la parte de negocios pues, está desde la parte de entretenimiento, de finanzas, de inversiones, de emprendimiento, negocios, bienes raíces, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de contenidos. En la parte de entretenimiento encontramos esta variedad de contenidos como literarios, como educativos. También encontramos pues todo lo de comedia, ¿no? Y tenemos grandes podcasters mexicanos, comediantes que tienen su show. Y luego está esta parte de salud, bienestar, que pues es toda la parte de psicología, mindfulness, desarrollo personal, etcétera, ¿no? Los shows, la verdad, he tenido la fortuna de poder producir toda esta categoría y variedad de shows. Hemos producido shows de finanzas estuvimos trabajando con una aseguradora importante aquí de la ciudad y estuvimos produciendo un show de empresarial Órale. para ellos. También he trabajado en el sector inmobiliario, produciendo shows para una inmobiliaria de aquí también local y pues eran entrevistas al respecto del sector, de la industria, de qué estaba sucediendo, de todo el behind the scenes, como dices, de lo que está detrás de este sector. También de la parte de salud y psicología hemos trabajado con diferentes creadores en esta parte. Y bueno, emprendimiento, que es uno de los temas y negocios que más domino y me fascinan, pues también hemos tenido la oportunidad. Entonces, digo, creo que en la parte de contenidos, la verdad es que hay un abanico de posibilidades. Hay contenidos que ni siquiera existen hoy en día, que se han creado y que se han publicado. Entonces creo que si tú tienes la inquietud de crear un contenido que tú dominas o que quizá, porque también sucede esto, ¿no? Sucede que muchas veces pensamos que es por no ser expertos en un tema y no ser como estos maestros icónicos sobre este tema, que no podemos hablar de él. Cuando
muchas veces tenemos un conocimiento superior al de muchos de nuestros conocidos y amigos. Entonces, nosotros podemos ser maestros de aquellos que tengan un conocimiento menor al nuestro. Entonces, eso es realmente como empezamos todos, ¿no? Empezar a compartir, y es también un proceso de aprendizaje muy bueno donde haces este ejercicio de análisis, de reflexión, de estructura, y que empiezas a compartir ideas, y conforme vas compartiendo vas aprendiendo mucho más. Entonces, créeme que la parte de contenidos está muy verde. Toda la parte, por ejemplo, ahorita los contenidos o las categorías, más bien, donde quizá estoy poniéndole el ojo, y esta parte es la parte de entretenimiento para niños. Hay muy poquito contenido para niños, y eso que Spotify, sobre todo, ya está desarrollando lo que en su momento YouTube desarrolló y que tenía como piloto el YouTube Kids. Spotify ya está desarrollando esta aplicación ¿A poco? para infantiles y para niños, porque nuevamente, Por digo, los al final, filtros también, por ¿no? los filtros y por todo este tema. Entonces, pues digo, ya es una oportunidad, pero el tema es que el catálogo para niños es muy pequeño. O sea, hay muy poquitos podcasts que se están produciendo para este segmento. Entonces, por ahí empiezan a salir como algunos nichos muy interesantes que no han sido explotados, y que inclusive no aparecen dentro de las categorías que te marca Spotify o cualquier otra plataforma de alojamiento y de streaming. Entonces, las posibilidades son infinitas. Solamente pues está el tema de la dedicación que le quieras tener, que sepas del tema, que te guste sobre todo, porque también a legua se nota si el tema no te gusta. Y pues nada, echarlo a andar y definir claramente tus objetivos, tu visión del proyecto, y empezarle a construir los pilares que quieras hacer. Y sobre todo, y hace rato comentabas algo, ¿no? De que aunque no te creas el máximo experto, pues lánzate, ¿no? Tal vez esto es un rompecabezas y cada quien tiene una pieza en la mano, y una forma de ponerla en la mesa es lanzando ese mensaje, ¿no? Tal vez es a través de un podcast, es a través de un newsletter, o es a través de toda una estrategia de contenidos que contemple todos estos canales, ¿no? Pero sí, bueno, una de las primeras objeciones, ¿no? Que podríamos aspirar a derrumbar, o mitos que deberíamos ir tirando, es el tema de que no necesitamos ser expertos o las máximas autoridades o las voces más respetadas en un área para lanzar nuestra opinión, ¿no? Al final del día, pues de eso se trata, ¿no? Pues si no fuera así, pues de qué platicarías en la vida, ¿no? Raúl, estamos a tiempo hoy que estamos grabando aquí en febrero del 2022. Alguien que todavía se lo pregunta, ¿está a tiempo de iniciar un podcast? Híjole, totalmente. Y está este meme que me encanta, que yo creo que muchas personas lo han visto y lo han compartido, inclusive de, oye, ya ahora abres y ya todos tus amigos tienen un podcast, y todo el mundo tiene un podcast, y ya cualquier persona ahora tiene un podcast. Y la verdad es que si ponemos en estadísticas y en perspectiva, no es tan cierto. Si bien en nuestro círculo cercano pudiéramos tener algunas personas que tienen su podcast, o que al menos ya salió la broma de, voy a hacer un podcast porque, no sé, porque me siento capaz de hacerlo. La realidad es otra, ¿no? Si ponemos comparativa, hoy en día, más o menos aproximadamente, está un catálogo de cerca de 3.9 millones de podcasts que hay al aire en el mundo. Si ponemos eso y empezamos a hacer el quiebre para determinar cuántos podcasts en español, y sobre todo cuántos podcasts en México existen, la verdad es que ese número se cae brutalmente, y estamos hablando de muy poco contenido que está disponible, al menos en español, habla hispana. Y luego en español, el principal productor es España, ni siquiera es Latinoamérica. Órale. Entonces, Ajá. España es el principal productor de contenido en español. Y luego ya si nos vamos a Latinoamérica, ya ahora sí hacemos un pie donde los principales productores son México, Colombia, Chile y Argentina. Y de ahí, pues, la verdad es que el contenido es muy, muy poco. Si estos 3.9 millones de podcasts que existen los comparamos contra la cantidad de canales de YouTube que hay y que surgen cada día, que más o menos el último dato que chequé, estábamos hablando de cerca de 51, 52 millones de canales aproximadamente. La verdad es que pues es un universo de decir, oye, pues ahorita yo te diría, oye, pues es que YouTube ya está saturado, ya son muchos canales de YouTube. Pero nuevamente, la verdad es que nichos hay muchos, y hay youtubers que empiezan o empezaron en pandemia, y hoy en día son de los populares, cuando a lo mejor había un youtuber que lo dejó y desistió porque no estaba creciendo. Entonces, la verdad es que la oportunidad ahí está. Pero nuevamente, así como muchos empiezan, también muchos terminan y muchos fracasan, porque pues digo, es como
es como querer correr un sprint en lugar de correr un maratón, ¿no? Tú quieres como esta parte de resultados rápidos y que todo sea tangible en el primer momento que lo lanzas. Digo, para eso existen otro tipo de formatos, ¿no? Para eso tenemos TikTok, para eso tenemos Reels y que en un video que te pegue te puedas hacer viral y de ahí puedas construir toda tu marca. Sí puede ser el caso. En el tema de formatos como un newsletter, un podcast, un blog, etcétera, son formatos que tienden a esta parte longeva, ¿no? Donde va a vivir en este universo y que no es algo efímero que con 15 segundos de consumo pues ya vas a tener y vas a poder crear algo. La verdad es que no. Entonces, digo, también es recomendación y ojo para todos aquellos. Si quieres construir verdaderamente un medio de comunicación, que al final del día el podcast es una herramienta de comunicación. Si quieres construir un medio de comunicación, lo que necesitas crear es estos tipos de formatos que son estos formatos más difíciles realmente de crear, pero al final son los que más credibilidad y más fortaleza le dan a tu marca en lugar de tener un TikTok de varios reels o etcétera, que pues digo, al final del día no vas a poder monetizar tan fácil con ellos, ¿no? Si no construyes todas estas vías adicionales. Entonces sí, la verdad es que sí es buen momento para construir tu podcast. Lo que sí no sería como hacer algo que ya está haciendo todo el mundo, pues ahí también sería competir con este mar rojo donde ya todos están compitiendo, ¿no? Entonces, si quieres hacer un podcast, busca un mar azul, algún contenido del que no se esté hablando tanto o que al menos no se esté hablando de la manera que tú sabes hablarlo y realmente compartírselo a tus amigos. Esa es tu primera audiencia, es tu primer, ahora sí, el mom test que le llaman, la prueba de mamá, decir, oye, a ver, escúchalo, dime qué te parece, dame feedback, y si de plano no hace sentido a la gente, también es momento de decir, oye, ¿sabes qué? Pues no, por aquí no es. Quizá pueda ser un blog, quizá pueda ser otro tipo de formatos, pero creo que vale la pena darle la prueba y los beneficios son increíbles. Y ahorita que hablabas de números, fíjate, yo me encontré un artículo en Merca 2.0 de octubre del año pasado, entonces no está tan lejano, pero me llamaron la atención estos datos. Dice, tan solo en México, las reproducciones mensuales de podcast alcanzaron los 22 millones en 2020 y se prevé que crezca hasta 42.8 millones de reproducciones en el 2024. Según un estudio de Statista, el consumo de podcast en el país aumentará hasta llegar a los 31.5 millones de consumidores en el 2022 y crecerá a 42 millones de oyentes en el 2024. Y ojo, y aquí hay que hacer una distinción entre creador y usuario, ¿no? Aquí está hablando, aquí te está diciendo este artículo que hay un mundo de oyentes, de usuarios. Entonces, uno, si se ve con la capacidad, con el deseo de ser creador, hay un mercado que tal vez está dispuesto a escucharte. Ya obviamente hay que partirlo en diferentes segmentos por temáticas. Dice, en Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú y México son los países que tienen la tasa más alta de crecimiento en consumo de podcast. Dice, la tasa de México es de 47.84%. Casi el 30% de los mexicanos escuchan podcast más de una vez a la semana. Eso es un chorro. A los mexicanos les gustan los podcasts basados en hechos reales, en más de un 50%, los periodísticos o de investigación en un 48%, de entrevistas en un 42%, ciencia y medicina 40%, y entretenimiento, bueno, series, criminales, comedia, ficción y drama un 32.2%. Estas son tendencias, pero el mensaje, el bottom line de esto es de que no están muertos los podcasts, ¿no? Va creciendo, es buen momento para sumarse. Me gustó algo que dijiste, ¿no? De que busca algo que nadie esté diciendo o al menos no en la forma en que tú lo podrías contar, ¿no? Y Raúl, ¿qué otras ventajas le ves? Ahorita aquí el artículo mencionaba sobre el formato de entrevistas. Eso está haciendo un boom y donde el podcast sirve como una excusa, llamémosle podcast al formato de audio, ¿no? Que es el de donde nació, ¿no? Sirve como una excusa para que ya que estoy ahí, pues grabo el video. Ya que tengo un contenido de formato largo, pues hago varios clips y los voy subiendo a las diferentes plataformas, a Facebook, a YouTube, a TikTok, a Instagram, etcétera. O hago un newsletter a partir de ese contenido, ¿no? Entonces el podcast sirve como una piedra angular, como un fundamento para una estrategia de contenidos
en la cual muchos se han estado apalancando para tener un crecimiento exponencial, Rob. Sí, al final del día, por ejemplo, el hecho de tener un contenido largo, cualquier formato que sea, pues al final, digo, ya tienes el contenido y lo más difícil en temas de podcast es el alcance. O sea, la verdad es que no es un contenido o no es un formato que tengas un gran alcance, ¿no? Porque no hay tanta gente, a pesar de las estadísticas, pues no es algo digo, un podcast como el audio, difícilmente se va a hacer en un contenido viral, ¿no? Porque es tan extenso donde tendrías que extraerlo y que ese audio del episodio completo viajara por grupos de WhatsApp o por la red como para que realmente se pudiera convertir en algo viral. Aún así, un contenido de más de 25 minutos difícilmente se va a convertir en un contenido viral, sobre todo por el attention span que tenemos hoy en día, ¿no? Por el porcentaje de atención que tenemos de las diferentes plataformas que estamos consumiendo. Entonces, una de las maneras para darle growth a tu contenido de podcast, newsletter o estos contenidos que son ahora sí, de cadencia más larga y más lenta, es partiéndolo en diferentes unidades, ¿no? Yo quiero verlo como diferentes unidades o diferentes productos o microproductos, que como bien puede ser audio cortado y este famoso audiograma que es muy popular, donde está esta onda gráfica con una imagen reflejando un poco el contexto de lo que se está hablando, o puede ser también un extracto de video donde haces este nugget o clip de algún tema en particular como para incentivar a que la audiencia lo consuma y que eso incentive a que vayan a consumir el video largo si es que les interesa. Si no, con ese mismo consumo, pues la verdad es que cuenta como información que tú le estás entregando, o traducirlo en N cantidad de piezas, como tú decías, un newsletter, un blog, un escrito, imágenes, frases, quotes, etcétera. Inclusive si nos vamos a más transmedia, un podcast o derivado de un podcast, hasta se puede escribir un libro. Tim Ferriss, el libro Titanes. Buenísimo. Es un libro que se deriva de entrevistas, literalmente, donde hace una recopilación de las mejores entrevistas y de los mejores aprendizajes y enseñanzas que tuvo derivado de esas entrevistas y crea este poderoso libro que se llama Titanes. Y de esa manera, pues es como también pasas eso digital a una cosa un poco más análoga y un producto entregable más análogo que es para otro público. Definitivamente, quizá los que lean ese libro nunca escucharon o nunca vieron una entrevista de Tim Ferriss, pero ya tienen el producto y ya lo pueden palpar y ya es un producto que más entregable. Aquí es donde entra esta parte donde, pues, al final del día todos consumimos de una manera diferente. Hay quienes somos más visuales, más gráficos, más auditivos. Entonces, el hecho que tu contenido pueda estar disponible en diferentes formas y formatos, estás dando accesibilidad a que muchas personas puedan llegar a él y lo puedan consumir de la manera que más les guste y que más les interese y que más atractivo para ellos sea. Entonces, sí, este modelo de pirámide de Gary Vee o de algunos otros que lo han propuesto, pues es muy funcional porque no tienes que hacer una estrategia de marketing tan robusta y quebrarte la cabeza de inventar el hilo negro si ya tienes un contenido al cual estás dedicando energía, tiempo y ya nada más quizá pones a una especie de curador de contenido para que te pueda defragmentar todo eso y entregarlo en los diferentes formatos que más te gusten y las plataformas que más te gusten, ¿no? Por ejemplo, en hilos de Twitter, en quotes de Instagram, en microcontenidos para Reels o TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para aquellos que quieran como reducir y tener un hack de cómo aumentar el número de contenidos que quieras crear, esta es la mejor manera de poder hacerlo, porque créeme que el hecho de que te sientes a crear N piezas de cantidad de contenido a la semana es muy complejo, sobre todo si no es tu principal core business de tu negocio. Si tu negocio no es la creación de contenido, entonces esta es una manera que lo puedas hacer como muy sustentable. En dado caso que sea tu negocio, entonces creo que te puedes dar el lujo de tú mismo hacer todo el proceso y poder hacer la distribución. Oye, y también otra de las ventajas de este formato de hacer un podcast en entrevistas, lo platicabas tú al inicio, ¿no? De cómo iniciaste de Titanes, ¿no? El tema del networking, ¿no? O las relaciones públicas o personales, ¿no? Que puedas hacer con la excusa de invitar a alguien, ¿no, Raúl?
Claro, al final del día esta estrategia, yo cada vez que me preguntan de que, oye, ¿por qué me puede servir esto para estos objetivos y demás? Yo le digo, si has contratado servicios de relaciones públicas, literal, los servicios de relaciones públicas es que un agente, una persona te pueda mover en diferentes medios o en diferentes revistas o en diferentes lugares donde tú puedas darte publicidad y promoción con el fin de potencializar tu marca y dar un mensaje que tú quieras dar, ¿no? Entonces, básicamente, si tú tienes una estrategia in-house de podcast en tu empresa, en tu negocio o como marca personal, lo que estás haciendo es pagar un servicio de relaciones públicas, pero interno, donde todo, ya no tienes que salir allá afuera y buscar los medios, sino tú creas tu propio medio de comunicación y tú eres quien recibe a las personas, ¿no? Ya tú te solidificas ya no como autoridad, sino como referente de, oye, yo quiero, en algún punto, yo quiero estar en el show de Ned porque es un referente en la industria de branding y diseño de hoy en día. Entonces, ya empiezas a voltear ahora sí que la moneda o la cara de la moneda, donde ya no tienes tú que salir, sino ya se hace un proceso más inbound, donde ahora la gente puede venir hacia ti y quizá al principio pues sí los tengas que buscar, ¿no? Si tengas que invitar y tengas que hacer esta especie de relación donde, oye, te invito aquí para que participes, etcétera. Pero créeme que después llueven estas propuestas que te llegan. A mí en Titanes, afortunadamente, que es un show que le ha ido bien relativamente, digo, no, tampoco pudiera decirte que me llegan N cantidad de propuestas para entrevistas, pero sí me llegan una cierta cantidad que digo, oye, pues es que esto debería suceder en el ideal, ¿no? Que las personas estén interesadas en participar porque les llama la atención, ya sea como entrevistas, ya sea de los temas que hablas, tu visión, tu expertise, y quieren compartir y convivir con esa expertise que tú tienes. Entonces, sí, créeme que fortaleces mucho las relaciones públicas, es una tarjeta de presentación mucho más fuerte que cualquier otra invitación, cualquier ida a comer, cenar. Y créeme que una vez que tienes estas conversaciones, rompes el hielo, que las amistades, que todo lo que a lo mejor antes era un poco más difícil de acceder, ya es mucho más sencillo, porque no sé, si tienes una empresa de bienes raíces y entrevistas a posibles inversionistas o prospectos, créeme que la conversación ya es mucho más fraternal que esa llamada en frío donde le estás ofreciendo y vendiendo un producto o un servicio que aparentemente le puede servir o no, pero ya se vuelve algo más relacional donde, oye, vente, platícame tú de tus primeras inversiones o de tus primeras experiencias, y en esa confianza que se exprese, ya a la hora que terminas, créeme que ya ni siquiera tienes que decir la palabra de, oye, te invito, ya puede estar como sobreentendido y ya puedes pasar a una segundo nivel de conversación donde ya se hace mucho más auténtico también. Sí, y qué bueno que comentas todo esto, ¿no? Porque también hay como que beneficios más tácticos o chiquitos, ¿no? Como el hecho que puedas hacer un clip, un reel de esa entrevista con tu invitado y lo subas a tu perfil y él te comparta, ¿no? Entonces también puedes acceder a llegar a esa otra audiencia, ¿no? O número dos, el hecho del tema que te asocien con tus invitados, ¿no? O sea, vas ganando reputación, ¿no? Que es pariente de ir generando una marca personal, ¿no? El dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Entonces deberíamos aspirar a ser unos buenos entrevistadores para tener buenos invitados y que vayamos creciendo todos. O sea, hay muchos beneficios, ¿no? De generar este modelo, ¿no? De entrevistas. Muchos dicen que es el más fácil, yo no creo, ¿no? Porque no tienes control, ¿no? Del tiempo de la otra persona, de la energía de la otra persona. Tienes que hacer la tarea, ¿no? Entrevistar, perdón, investigar, tienes que ver otras entrevistas que ya ha tenido, buscar alguna. Tim Ferriss dice, ¿no? Que deberías propiciarles historias, ¿no? Que no nada más de que, oye, Raúl, ¿cuánto es el porcentaje? No sé qué, sino de que, oye, Raúl, ¿qué sentiste la primera vez que conectaste un micrófono cuando ibas a grabar? Entonces ya tu invitado te empieza a contar una historia. Y bueno, hay una buena tarea. En México muchos lo están haciendo muy bien, ¿no? A mí me gusta mucho, no sé, el éxito, ¿no? Admiro mucho el éxito que han tenido youtubers como Roberto Martínez a través de su podcast. Es increíble, ¿no? El alcance que han generado, ¿no? Chavos como él, porque lo están haciendo muy bien en lo táctico también.
O sea, a qué horas postean este clip, en qué canal y todo. Eso es mi respeto, Raúl. Sí, al final todo se puede, nuevamente, ¿no? Masterizar conforme vayas haciéndolo y creo que lo principal y como creativos, como creadores, es hacer, ¿no? Nunca podremos saber nuestras capacidades si no es ejecutándolas, ¿no? Y ya cuando lleguemos a toparnos en alguna parte y este bloqueo donde, oye, pues ya hasta aquí llego, quizá ya sea momento de poder expandir y empezar a reunir un equipo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, exclusivamente para los creadores y que quieran dedicarse 100% a esto, más o menos en promedio para que puedan vivir del contenido como creador, estamos hablando de 26 meses eh, en consistencia, con disciplina, con constancia, ¿no? Entonces, estamos hablando que es un tiempo 2 años. considerable al cual que tenemos que invertir energía y de nuestra parte, y como bien dices, prepararnos cada entrevista, buscar mejorar, buscar mejores invitados, y es todo un proceso. La verdad es que el hecho de mantener el ritmo de la calidad de los invitados, de la calidad de las entrevistas, un reto muy interesante y sobre todo también que mantengas ese ritmo, el que la audiencia está esperando también el contenido, ¿no? A veces, y que nuevamente también se puede volver muy cansado y agotador y ahí es donde entra toda esta parte que pocos hablan y que también creo que se debe poner un poco más atención, que es la parte de la salud mental de los creadores de contenido, porque sí es un desgaste, cada entrevista es un desgaste de energía, cada investigación, cada posteo, etcétera, es todo salud mental y nuevamente también, tanto como puedes recibir comentarios positivos como comentarios negativos. Y creo que también esa es otra de las partes por la que muchos no empiezan un proyecto de este tipo, ¿no? El hecho de que puedas tener este feedback negativo de tus mismas amigos, personas, familia y demás, como de externos que puedan comentarte y escribirte, porque pues al final del día estamos entregando arte, ¿no? Ya sea en cualquier formato que queramos, inclusive si somos una empresa, la verdad es que estamos entregando arte cada vez que publicamos pues ese arte trae nuestro sello y pues a veces es como difícil lanzarlo allá al mundo y que esté objeto a crítica. Creo que también es una parte como importante y un reto que debemos de tener como creadores y creativos de poder tener un cascarón mucho más robusto y más fuerte para que definitivamente esto no pueda afectarnos y que normalmente más bien sea un motivador para seguirlo haciendo. Hay que armar la Asociación Creadores Anónimos. Oye, Raúl, alguien que va a iniciar en estos días, ¿cuál es el ABC? ¿Qué debería ser cómo debería ser esos primeros pasos? Lo primero es pensar, y esto he estado dándole vueltas de cuál debería ser la mejor manera. Definitivamente, por ejemplo, me gusta mucho el modelo que utiliza Simon Sinek de Golden Circle, de empezar por el por qué, pero cada vez que he ido avanzando y definitivamente sé que el por qué debe ser muy relevante y muy importante para uno, me he dado cuenta que al menos para los medios de comunicación debemos de empezar por ellos, que ellos es la audiencia, ¿no? ¿A quién le queremos hablar y por qué les queremos hablar, ¿no? Porque definitivamente nuestro propósito puede estar anclado a esas personas, pero a veces puede ser como algo totalmente diferente. Entonces, siempre debemos de pensar en ellos y ellos puede ser, le quiero hablar a los emprendedores que están iniciando su en pequeño negocio, ¿no? O le quiero hablar a las pymes que tienen estos retos por los que se están enfrentando y yo ya pasé por esos retos, entonces por eso los quiero llevar a ellos. Entonces, siempre empezar por ese más efímero que son ellos, para después empezar a aterrizar, bueno, a ellos, ¿quién les va a hablar? O quién les va a hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, como creador, como empresa, soy muchas cosas. Soy la empresa o la persona que ejecuta las ideas, soy padre de familia, soy hermano, soy hijo, o sea, somos multifacéticos que tenemos muchas aristas y que podemos hablar de muchos ángulos, entonces es elegir específicamente quién les va a estar hablando, ¿no? Si es el emprendedor, si es el empresario, si es el inversionista, para tener muy claro como que hasta dónde puedes estirarte en tu espectro de contenido, ¿no? Después, ahora sí, aterrizamos en el qué, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a entregar.
Y después, lo último que deberíamos estar visualizando o viendo es el cómo. Es el cómo lo vamos a entregar. Porque créeme que eso, ya una vez que definamos todo lo anterior, lo demás, esta parte del cómo lo vamos a entregar, se va a venir definitivamente como por añadidura, que si es un formato en podcast, que si es un formato en newsletter, que si es un formato. Ahora sí que definiendo la audiencia, también podemos tener una suposición de cómo es que va a consumir el contenido, ¿no? Si decimos que son mamás que tienen 2 niños y que solamente tienen una disponibilidad en su tiempo de 15 minutos, entonces no pudiéramos estar hablando que tenemos que hacer contenidos súper extensos y largos y que se publiquen en la noche o que se publiquen, o sea, ya tendríamos como mayor información para poder entender un poquito más qué tipo, cómo lo vamos a entregar ese contenido y en qué hora, qué horario, qué formato y etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, empezar en a quiénes le queremos hablar y creo que es lo más importante. Y digo, a quiénes y definitivamente el tema, ¿no? De lo que queremos hablar. El tema pueden ser múltiples temas, como decíamos anteriormente, esa reflexión de que quizá ya hay muchas personas hablando sobre el tema, pero quizá no haya tantos que lo hayan hablado del ángulo que tú lo hayas hablado. Entonces creo que ahí es donde está el valor de la industria y del podcasting, porque creo que aporta mucho valor en muchos ámbitos, ¿no? Y muchas partes. Sí, de la parte técnica, que es lo que a muchos asusta, sobre todo a alguien que no viene de un contexto técnico, ¿no? Como quizás venimos tú y yo, pues acostumbrados, ¿no? A los cables, micrófonos, y no hay problema. Puedes iniciar incluso sin audífonos, incluso sin micrófonos. Mira, yo he hecho la prueba de grabar hay una plataforma que también tiene su aplicación que fue comprada hace un tiempo por Spotify y que hostea y reparte esos audios de podcast a las diferentes plataformas. Me refiero a Anchor, se escribe Anchor. Okay, el sitio es anchor.fm. Y en Anchor, tú ahí es un agregador, ¿no? También eso significa que lo agrega a Spotify, lo agrega a Apple. Y esos archivos de audio tienen que vivir en un lado, ¿no? Es la parte donde es el hosting. Bueno, Anchor te provee todo esto, ¿no? Es una herramienta 360, ¿no? Pues también tiene una aplicación móvil que yo abro aquí mi teléfono y yo desde aquí he grabado varios episodios precisamente para hackear eso de que, oye, sí está muy padre, ¿no? Que yo aquí tengo una interfaz de audio, tengo mi micrófono, mis audífonos, todo súper cool, ¿no? Pero a ver, no, no, no. ¿Cómo sería esa versión mínima para alguien que ahorita no va a invertir ni le va a, que no le va a invertir, no solo me refiero al dinero, ¿no? Sino al tiempo para entenderle a un micrófono, la aplicación Anchor. Desde ahí en tu teléfono y aquí puedes grabar y ahí mismo lo subes. La parte técnica cada vez es menos difícil, Raúl. Sí, y es la parte, fíjate que donde más se atoran, ¿no? Todos están pensando en la manera, en los fierros y demás, cuando lo que deberíamos de estar pensando es todo esto que está atrás, ¿no? Exacto, Es el exacto. fondo de qué vamos a hablar, qué vamos a decir, por qué lo vamos a decir. Y resolviendo esa parte, resuelves mucho este tema del síndrome del impostor porque pues aclaras, ¿no? Antes de empezar y de irte a comprar micrófonos, interfaces, cámaras, etcétera, puedes crear este producto o yo le llamo medio mínimo viable, donde empiezas con lo que tengas, ¿no? Con tu celular, como bien dices, yo he grabado demos que hemos mandado de producciones con celular, cuñas de radiofónicas para anuncios desde el celular y la verdad es que, digo, son las herramientas que al final del día es un demo, es una presentación mínima y ya si te aprueban y ya si tienes el presupuesto, entonces empiezas a asesorarte, empiezas a buscar estos Claro, ya que fierros, estos validaste, micrófonos, ¿no? ya que validaste tu producto, evidentemente. Digo, yo esta parte de los podcasts, los medios de comunicación, newsletter, todo, creo que deberían de nacer así, como estos medios mínimos viables, porque es la única manera que puedas validar con tu audiencia si es realmente lo que ellos quieren y que es el delivery que les vas a aportar, ¿no? Y te Porque sirve a ti nuevamente, como práctica también, ¿no? O sea, sí, sí, imagínate, no sí, deberías aspirar a ya tener todo súper armado para empezar a hablar, no, ponte a practicar nada más con tu teléfono. y esos episodios pueden o no salir al aire. De hecho, yo he grabado episodios que no salen al aire porque, digo, en ese momento, pues, los grabé
después me doy cuenta de que, oye, este contenido pues no es lo que yo esperaba, no es lo que yo aspiro. Entonces hay episodios que ni siquiera salen al aire, pero digo, vale la pena como probar, explorar y practicar, que es lo más importante, practicar. Créeme que hoy en día, si me hubieras entrevistado en el 2018, no pudiera hablar de esta manera como tan fluida, pero ha sido práctica, 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 horas, 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 Aventarte, ¿no? masterizar, como bien dice ahí, las 10,000 horas, masterizar, masterizar, masterizar. Yo creo que ya tengo más de 10,000 horas de vuelo, entonces, entonces creo que ya me pudiera considerar un cierto maestro en esta parte, pero me falta mucho recorrido porque hay muchas cosas todavía por aprender. Otra de las objeciones o de los malentendidos o lo que hemos asumido mal es que los episodios deben ser largos, ¿no? Muchos dicen, oye, es que no, tal vez no tengo tanto que decir, ¿no? Y no, o sea, yo precisamente con esas pruebas he grabado en episodios de 1 minuto, de 2 minutos, ¿no? Inspirado también en este cuate que se llama Naval Ravikant, que tiene Muy episodios bueno libro. tanto de 2 horas como episodios de 2 minutos, de 1 minuto, de que el vato de que, oye, nada más quiero contar este concepto. Entonces, y en la parte mínima, ¿no? O sea, claro que te podrías explayar 3 horas, ¿no? Pero si solo requiere 1 minuto para transferir una idea, pues que así sea. No, claro, y esto lo vemos reflejado en todos lados. Hay contenidos que están malamente producidos, hasta parece de adrede, y son contenidos que funcionan. Cuando de pronto vemos contenidos de megaproducciones con miles de dólares, con la mejor cámara, etcétera, y que no conecta, definitivamente no conecta. Entonces, sí, esperarnos a tener toda la infraestructura para poder crear un contenido y que eso derive a que funcione, híjole, creo que sería como esperar una ruta muy larga. Y nuevamente, tampoco queremos decir, y no quiero decir que la calidad no sea mala. Creo que para que un proyecto se vaya profesionalizando, su calidad lo demanda y lo debería demandar inclusive su audiencia, pero al menos al inicio, créeme que no, la audiencia no va a detectar si está grabado con un micrófono bueno o está grabado con un micrófono que a lo mejor no es de la mejor calidad. Pero lo que sí hay que cuidar quizá es que, oye, si estoy grabando, pues que el lugar al menos no se escuche tanto eco, que al menos sea un horario donde no haya tanto ruido ambiente, cuidar algunos elementos que sí podemos controlar de cierta manera, pero al final del día son factores externos, pero eso puede ayudar a que mejore un poco la calidad. Pero sí, digo, yo he hecho la prueba también de grabar episodios directamente en el celular, subirlos y explorar, porque al final, digo, la misma audiencia es la que demanda el contenido y créeme que, híjole, no esperaría a tener el ideal y creo que nadie debería esperar a tener el ideal de sus cosas para poder lanzarlas allá afuera. Oye, Raúl, ¿hacia dónde va esta industria del podcasting? Mira, la industria del podcasting en este momento trae ciertas vertientes muy interesantes. Por un lado, tenemos como esta parte que eso se popularizó el año pasado, que fueron como la adquisición de shows exclusivos, y esto aplica mucho más para los creadores como independientes o productores independientes, ¿no? Que realmente el podcast forma parte como de su proyecto de vida. Y están buscando este tipo de deals exclusivos o patrocinios, etcétera. Entonces, este año creo que se reduce esa parte, creo que ya no va a haber tanta exclusividad y adquisición como en los años posteriores, o sea, digo, el caso de Joe Rogan, no creo que haya más adquisiciones como estas, porque nuevamente va en contra de la industria. Si ahorita estamos hablando que estamos yendo hacia una descentralización con esta web 3.0 y liberación y criptomonedas y etcétera, el hecho de esa exclusividad va en contra de todo eso. Entonces creo que ya estos Mm. deals exclusivos, me parece que en el podcasting ya cada vez se va a ir dando menos y va a apelar y apostar el objetivo del podcast, que es el RSS, que es open, es abierto. Entonces, ahí, si estás buscando como esta parte como de, quiero vender, y la verdad es que sí se puede dar, pero sí tendrás que ser como ya una figura pública muy posicionada y que se den las cosas para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que no va por ahí. Lo que sí va es el tema de suscripciones. Creo que el tema de suscripciones, que es un modelo súper antiguo, me llama mucho la atención porque es un modelo muy antiguo esta de las suscripciones, pero vemos a medios como The New York Times, vemos a medios como Substack que favorecen
esta creator economy. Entonces creo que el modelo de suscripción es algo a lo que deberíamos apostarle como Para creadores. alguien que nunca ha escuchado que es un modelo de suscripción, perdón, ¿cómo se lo explicarías? Claro, el modelo de suscripción básicamente es que tú formas parte de este pool bueno, formas parte de un contenido y que pagas por él. Y que para poder tener acceso a mayor contenido de calidad, hago un pago mensual o semanal para poder tener acceso a este contenido, ¿no? Como esto, si nos vamos a tiempo atrás, son como las suscripciones que tenían nuestros papás para periódicos, ¿no? Donde llegaba el periódico, ya sabías que llegaba al mes porque tú tenías pagado todo el año de la suscripción, o inclusive también si nos vamos inclusive más atrás, son como estos, yo me imagino que son como estos libros que tenía Telmex, donde tenías todo el listado de los comercios que existían y demás, ¿no? Entonces, tú pagaste una mensualidad o pagaste anualmente una suscripción para que te estuviera llegando mensualmente, semestralmente, etcétera. Entonces, este es el modelo de suscripción que hoy en día se vuelve más popular. Vemos varios medios locales que lo están haciendo y digo, el New York Times lo está haciendo, está apostándole por este modelo de suscripción. Entonces, inclusive creo que como empresa pudiéramos apostarle como a este modelo de suscripción. O sea, por ejemplo, si tú dentro de Net tienes análisis muy detallados de tendencias, de industria y demás, es contenido que se pudiera vender para otras agencias que quizá no tengan el brazo de analítica y data o de R&D. Entonces, tú pudieras como tener este modelo de suscripción donde, oye, una vez al año te voy a mandar las 20 trends que vienen en tema de diseño gráfico y de campañas y demás. Entonces, yo creo que debe haber gente que esté dispuesta a pagar eso porque les ahorras una tarea, ¿no? Este hecho de pagar esta suscripción para un medio, para una empresa, pues prácticamente les estás ahorrando una tarea o una ruta y es un hack que yo creo que muchos debiéramos considerar en nuestros modelos de negocio actualmente, ¿no? Porque es algo pasivo, es algo que va a estar ahí, un ingreso recurrente de una base de usuarios y que también te motiva, ¿no? Porque al final del día, cuando tú creas un contenido, un newsletter, etcétera, que todo puede estar freemium, definitivamente puede ser freemium porque puede formar parte de una macro estrategia, pero si todo eso lo orillas a que, oye, pues estos análisis me quiero meter más a fondo, ¿no? Pero digo, eso meterme más a fondo, pues tiene un costo de tiempo, hora y demás, recursos. Entonces, ¿qué te imaginas si tú quisieras explorar todavía mucho más un concepto del que hablaste en el newsletter y que ese lo pudiera tener acceso varias personas que están interesados en eso, pues entonces ya se vuelve algo muy redituable y muy circular donde ya empieza, ¿no? Entonces, la parte del modelo de suscripción es algo que creo que viene bastante fuerte. Y la tercera tendencia es el tema de que justo, ¿no? Ya viene esta parte de cómo derivado de un contenido puede hacerse esta parte de transmedia donde pueda vivir en diferentes lugares y en diferentes formas y en diferentes formatos, ¿no? Ya viene más popular el hecho de que una serie como antes los libros se convertían en películas, hoy en día los podcasts se están convirtiendo en series o películas, ¿no? Ya tenemos el caso de The Shrink Next Door, que es una producción original de Wondery y que Apple Plus produjo para que esté disponible en su plataforma. Se viene una siguiente también de Wondery que se llama We Crash, que es la historia detrás de WeWork y cómo Adam Newman, el CEO en ese momento de WeWork, como mintió un poco en esta parte cuando iban a lanzarse al IPO. Bueno, esa serie ya está por salir en marzo. O De sea, hecho, son series que nacieron como audioseries en podcast, ¿es lo que son quieres series decir? son series que nacieron como audioseries, exacto. Entonces ya empieza a ver esa barrera donde un contenido en audio se puede transformar en un contenido en la parte de Netflix, ¿no? O en una plataforma de streaming. En español, tenemos el caso en España, donde El Gran Apagón se está convirtiendo, que es también uno de los podcasts más populares allá de España, narrativos y ficción, se está convirtiendo también en una serie que la está produciendo Movistar. Entonces, ya se viene más este tipo de cosas, de adquisiciones. Entonces, si tú tienes una idea porque yo creo que de pronto todos dijimos, oye, yo quiero crear un libro de ficción de esto, créeme que un MVP para un libro, para una serie, para un cortometraje,
es hacer un podcast narrativo, una investigación, y que si funciona en podcast, créeme que no quiero decir que va a funcionar en otro formato, pero tienes mayor certeza, ¿no? Estamos reduciendo la fricción. A mí me encanta hablar de esta parte de reducir la fricción en tus proyectos y reducir el riesgo. Entonces, esta es una manera de poder reducir el riesgo de tus entregables, ¿no? Puedes validar productos inclusive, ¿no? El hecho de que tú menciones o pitches un producto por medio de un podcast, es una manera de validarlo, ¿no? Si les hace sentido, si lo entiende la audiencia, estás validando un producto, tu servicio inclusive, ¿no? Si tú tienes una metodología que tú dices, no, es que esta es la metodología para administración de empresas del futuro, tú lo puedes validar con episodios, decir, a ver, si yo capacito en esta metodología para que más personas se certifiquen, pues a ver, episodio 1, 2, 3, 4, ¿se entiende o no se entiende? Si se entiende, entonces hace sentido y la audiencia empata con ello. Si no, entonces hay que combinar y demás. Entonces creo que viene mucho esta parte del transmedia donde audiolibros, audioseries y podcasts se pueden convertir en libros, películas y un sinfín de cosas. La verdad es que está muy interesante. Entonces, si tienen una idea muy creativa o inclusive no tiene que ser ficción, ¿no? Podemos hablar de una investigación periodística, narrativa, un estudio de algún tema como muy puntual, creo que lo puedes iniciar como en este formato de podcast y después llevarlo hacia otros niveles. Oh, buenísimo, Raúl. Entonces, ya tratando de recapitular todo lo que nos acabas de compartir ahorita, o sea, sí es buen momento, no es como la típica frase, ¿no? De que cuando fue el mejor momento para sembrar un árbol fue ayer y el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Es lo mismo con los podcasts, nos diciendo que viene en auge, ya vimos las ventajas, ¿no? De tenerlo incluso en el formato de entrevistas, cómo sacarle jugo para tu estrategia de contenidos y cómo poderte sumar o subirte en estas olas que nos estás comentando, que son como que las macro tendencias del podcasting para tenerlos en la mente. ¿Algo más, Raúl, que te gustaría compartir a alguien que está tratando de dar ese paso para aventarse en este mundo? Sí, algo más es que no lo vean como un doble esfuerzo. Muchas veces de los proyectos que me ha tocado evaluar y revisar, es que lo ven como el podcast, como un proyecto aparte y como muy separado de toda su estrategia y lo que tratamos de hacer realmente es ver la manera de cómo el podcast puede formar parte de esa estrategia y que se convierta en un hábito, ¿no? Nuevamente, el podcast se consume en base a hábitos, entonces la construcción del podcast también tiene que ser en base a hábitos, ¿no? Donde tú como creador o como empresa le dediques cierto tiempo, le dediques en tu calendario algunas fechas relevantes para poder dedicarle a la construcción de este contenido y que sea una estrategia integral. Siempre hablamos de esta parte de poderlo hacerlo integral, porque muchas veces me ha tocado ver empresas que tienen su podcast donde están hablando y traen una narrativa muy educacional y muy transformacional y etcétera, y en su contenido de redes sociales están venta, ¿no? Entonces, eso es algo como Hay que muy separado, armonizar, ¿no? ¿no? Hay que armonizar todo, decir, oye, si yo estoy hablando en mis redes sociales sobre estos temas, pues en el podcast también, al final del día, voy a amplificar el mensaje, ¿no? Puedo hablar más extenso. Si en una historia nada más puedo hablar 15, 20 segundos sobre un tema en particular, en el podcast puedo tomarme la libertad de hablar 20, 30, 40 minutos y no se diga si lo hacemos en el formatos escritos, etcétera. Entonces creo que verlo como una parte integral de esta estrategia de tu contenido o como parte inicial y que sea el pilar de tu contenido y que de ahí se derive todo, creo que es lo fundamental para que no te cueste, ¿no? Porque nuevamente, si lo vemos como una tarea separada y muchas veces van a estar compitiendo las estrategias, ¿no? De que, el de marketing y de redes sociales está haciendo algo, pero el de campañas presenciales está haciendo otra cosa y en sucursales están haciendo otra cosa diferente. Entonces, ahí es donde creo que se pierde toda la estrategia que hablamos, ¿no? De la marca, ¿no? Porque, digo, me gusta la frase que dices de esta parte que la marca no es lo que tú crees que estás diciendo, sino que lo que la audiencia está pensando y está transmitiendo y está viviendo. En el podcast es igual, ¿no? El podcast, tú puedes creer que funciona para algo, pero realmente la audiencia es lo que lo está interpretando y lo está utilizando para otras cosas. Lo importante sería es ver cómo acortas ese conocimiento y realmente estar entregando lo que la audiencia está esperando, ¿no? Porque muchas veces puede ser que la audiencia esté haciendo un trabajo, un job to be done, porque con eso pues se lo diste, pero queda algo pendiente que quizá no le estás entregando. Entonces ahí es donde tienes que empezar a evaluar, ¿no?
No, buenísimo, Raúl. Entonces ya nos dejaste ahí la suficiente tarea. Entonces, si tú que nos estás escuchando te estás animando a esto, repasa el episodio, ya te compartió Raúl. Primero iniciar con esa fase de encontrar el mensaje, encontrar la audiencia, donde hagas ese matrimonio, ¿no? En qué parte de ti va a comunicar un cierto mensaje que sea valioso para ellos. Y ya de ahí, pues bueno, también hablamos de la parte técnica, de la parte de sacarle provecho a los contenidos y demás. Raúl, ¿cómo te encontramos en las redes? Sí, en todas las redes sociales soy como Raúl Muñoz, literalmente así me pueden encontrar en todas, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, etcétera. Principalmente ahorita me estoy enfocando mucho en contenido en Twitter y LinkedIn. La verdad es que me encanta como el formato escrito más que el video, pero definitivamente pronto volveremos ahí a la parte del video. Y cualquier duda que tengan, no duden con toda confianza, agradecerte nuevamente el espacio y con toda confianza también ahí cualquier duda que tengan me pueden contactar. Siempre respondo los mensajes, correos que me envían. Entonces estoy dispuesto allá a contribuir un poco a la industria, profesionalizarla definitivamente y poder construir realmente verdaderas historias que impacten allá afuera. Perfecto. Raúl, muchas gracias y que no sea la última vez. No, definitivamente no. Gracias, Amer. Gracias a toda la audiencia. Saludos allá a toda la familia de NET y estamos viéndonos pronto. Venga, hasta la próxima.